¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Casualmente Luterano. Estamos muy contentos de poder compartir un episodio más con ustedes. ¿Y cómo están, chicos? Muy bien. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Qué bueno, gracias a Dios. Bien, el día de hoy, como ya vieron en el título, tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar acerca de los dioses. ¿Qué es un dios? Podríamos empezar a poner un poquito en contexto, ¿no? Tal vez que definir, ¿no? ¿Qué es un dios? No sé si alguien quiera apoyarnos con esto. Bien, bueno, siempre tomo la palabra yo primero. Se me hace un tema muy interesante. Creo que ya hemos hablado en episodios pasados sobre este tema, o hemos tocado un poquito acerca de todo esto. Y creo que es muy interesante la explicación que nos da el catecismo sobre qué es un Dios. Y creo que, bueno, a la vez va reflejando lo que nosotros creemos y dónde está nuestra confianza. Básicamente, bueno, Lutero en el primer mandamiento nos dice, bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la explicación de Lutero creo que se me hace muy interesante, muy amplia y demasiado profunda, que a la vez él mismo termina diciendo, bueno, todos los mandamientos dependen de este primero. El cumplimiento o el incumplimiento de este mandamiento van dependiendo de lo que el primer mandamiento nos enseña. Y la explicación, Lutero dice, ¿qué significa esto? Dice, más que todas las cosas, debemos temer, amar y confiar en Dios por sobre todas las cosas. Y es una pequeña explicación, pero sumamente amplia en cuanto al significado y creo que nos empieza a nosotros a mostrar realmente qué es un Dios y dónde están los dioses de nuestra vida. A veces hay muchos conceptos frente a esto, por ejemplo, por parte de la Iglesia Católica, a veces es como se critica esta parte de, bueno, ustedes tienen muchos santos, imágenes y muchas otras cosas, eh, y más como del otro lado de la corriente teológica, dicen como los católicos tienen imágenes y cosas de estas, pero a veces no se dan cuenta de que en su vida cotidiana muchas veces incluso ponen de Dios a pastores, a profetas o gente que les está predicando. Y creo que Lutero hace una clara distinción sobre lo que es un Dios. Eh, en el Catecismo Mayor lo amplió un poco más y dice, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu Dios. Entonces, en el Catecismo Menor nos dice que debemos sobre todas las cosas temer, amar a Dios y confiar en Él. Un Dios es donde ponemos nosotros nuestro temor, nuestra confianza y nuestra esperanza por sobre todas las cosas. Entonces, es una pregunta muy interesante. No sé qué quieren comentar los demás chicos. Sí, no sé. ¿Quieren agregar? Bueno, No, pues si quieren, ya. Sí, adelante. Pues sí, o sea, justo lo que decían, como que cuando piensan en idolatría es como la primera opción, como las estatuas o los cuadros, pero pues en realidad es como que está en todos lados, ¿no? O sea, no es como que específicamente pueda estar ahí. Ujú. sí, incluso no sé si se acuerdan, nosotros que estábamos en el catecismo, digo nosotros porque apenas vamos empezando, ¿no? Y yo creo que incluso Dani, yo creo que igual lo vio, pero recuerdo que el primer mandamiento pues se apega mucho a esto, ¿no? Donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, ¿no? Este, donde nos platicaban que no solo son las imágenes, como ahorita decía Aldo, sino que, como decía el pastor, en todo aquello donde ponemos nuestro corazón, nuestra devoción. Entonces, tenemos más cuando nos ponemos a reflexionar, a pensar, y incluso cuando decimos no vamos a ir al servicio divino, porque, no sé, tengo que trabajar, ¿no? O tengo que meter horas extras y ponemos a nuestro trabajo, a nuestra economía antes que a Dios, ahí estamos creando un Dios dinero, ¿no? Entonces, estas partes como que a veces nosotros no, bueno, al menos yo no lo veía como que estaba haciendo otro Dios, yo nada más me imaginaba que era, si tengo una imagen, estoy siendo idólatra. Y nunca me daba cuenta que incluso va más allá de eso, ¿no? Claro. Y es que es muy interesante la manera en la que se
se puede camuflajear el hecho de tener otros dioses, ¿no? Creo que en la vida cotidiana podemos llegar a poner muchas cosas, sí, justo cosas o incluso personas, como decía hace un momento el pastor, como nuestros dioses. Y a veces nosotros decimos, no es mi Dios porque no estoy rezándole, ¿no? O no estoy pidiéndole milagros, ¿no? Pero justo caemos en esto de una manera tan sencilla y como decía también Liz, ¿no? A veces puede ser el trabajo, a veces puede ser el dinero, a veces puede ser nuestra familia, nuestra pareja, puede ser, pueden ser tantas cosas, ¿no? Entonces, es interesante esta delgada línea en la que nosotros mismos queremos engañarnos y decir, mientras yo no le esté orando o rezando, pues no es mi Dios. Claro. Ahí en cuanto a mi experiencia en el tema de los ídolos o de los dioses, bueno, pues en el contexto de nuestra familia, casi siempre era como señalar en efecto al catolicismo romano por idolatra, por el uso de imágenes. Realmente en la Iglesia Católica Romana es más de estatuas, ¿no? Que íconos. Y bueno, por ejemplo, ahí algo que yo creo que es necesario señalar que para también como ser justos en cuanto a esa crítica, si bien es cierto el argumento es como no adoramos tal cual al objeto, sino a lo que representa, ¿no? Por ejemplo, no sé, inclinarse ante una estatua de Jesús o de la Virgen María. No sé, no estoy adorando el objeto, pero bueno, también ese es un tema en el que, por ejemplo, alguien que no es cristiano puede decir lo mismo referente a una estatua de Buda, ¿no? Y existe como ustedes dicen, una delgada línea entre adorar y venerar, y que inclusive me parece que hasta en la traducción de la palabra venerar, como que no hay como una diferencia cierta entre, por ejemplo, bueno, veo algo con respeto, o puedo decir yo venero a mis padres, y entre cuando me postro frente a un objeto para rendirle culto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, tenemos muchos dioses que formamos en nuestra vida, y que son cosas que, por ejemplo, a mí también me sucede como a Liz, no lo comprendía de esa forma hasta que empezamos en el catecismo, pero también admito que, bueno, no es como que yo lo admita, ¿no? Sino en cuanto a mi percepción honesta de lo que yo veo en el catolicismo romano, considero que sí hay idolatría, ¿no? Aunque hoy veo diferente el uso de los íconos y de las estatuas, considero aún así que sí hay algo que no es correcto ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que se ve el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, pues no sé de qué otra forma lo quieran señalar, ¿no? Porque cargar un enorme yeso de no sé cuántos kilos, irlo arrastrando de rodillas hasta la capilla, pues no se me hace algo que sea muy cristiano, ¿no? Y bueno, pues también hay pasajes de la Biblia donde se menciona que Dios mismo manda hacer estatuas como la serpiente de bronce, pero no sé, tenían otro tipo de uso, ¿no? Entonces, en cuanto a mi percepción, el crearse un Dios, pues es tanto en esta forma de, bueno, en qué pongo mi confianza, pero también en el contexto cultural de mi país es también el ir y adorar a un yeso. Y Yo esto es, tengo... Ay, sí. yo quiero decir varias cosas. Vengo aquí un poco de abogado del diablo. Porque, porque, o sea, justo, o sea, siento que igual es como necesario saber como cuál es la doctrina oficial, por ejemplo, de los católicos y de los ortodoxos, porque, o sea, justo lo que se ve mucho es muchas personas mal catequizadas, ¿no? Pero eso no significa que Roma vaya a defender lo que hacen sus fieles, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, yo, por ejemplo, pues fue uno de los temas que más como ruido me hizo, porque justo si buscas en internet como los luteranos son iconoclastas o iconofilia, tienen iconofilia, la respuesta es como de ni uno ni otro, es como, entonces, ¿qué hacen, no? Y pues justo es como que, o sea, no llega al punto de la iconofilia, pero sí da como un paso atrás, no es ni reformado ni tampoco es pues de este tipo de católico. Y pues algo de lo que te das cuenta es que, pues por ejemplo, ellos sí tienen como una definición como de qué tipo de adoración se le da
a los iconos, pues en el caso de los iconos es iconodulia, también tienen como varias definiciones que no soy un experto, pero aquí más o menos tengo una guía que tienen cuatro tipos de honor, tienen latria, hiperdulia, protodulia y dulia, que bueno, es como las diferentes datos que se le da a los santos, a María, a Dios y pues a los iconos. Entonces tampoco es como que ellos realmente adoran los iconos. Tal vez hay una persona o puede haber varias que lo hagan, pero eso no significa que Roma tenga una posición sobre eso. Y también siento que está un poco satanizado el punto de cómo se usan los iconos en la iglesia. Bueno, sobre todo por la parte reformada y de todo lo que se desprende de ello, porque justo tienen como un punto de vista como de que todo lo material es malo, pero, o sea, justo, igual aquí nada más lo busqué así de rápido, como de ejemplos en los que Dios actúa a través de objetos y no necesariamente pues es que tengas que adorar al objeto. Aquí el ejemplo sale el bastón de Moisés, el arca de la alianza, la vara de Aarón, la piedra de Moisés, la vasija de aceite de la viuda y, bueno, otros ejemplos, ¿no? Que pueden buscar específicamente de cómo Dios actúa a través de objetos. Y bueno, uno de los argumentos que se usa para el uso de imágenes es en la Arca de la Alianza, que pues bueno, era que tenía tallados los ángeles, ¿no? Y es algo que Dios comanda hacer, no es como que se les ocurrió y ya, y Dios lo permitió, ¿no? Es como que de verdad está ahí. Y por ejemplo, igual en lo que es la liturgia, pues como la práctica luterana, pues clásica, es que haya una procesión en cuando empiece el servicio. Entonces se lleva una cruz y todos van volteando a ver a la cruz mientras va entrando. Y eso no significa que de nuevo estemos adorando al pedazo de metal que va pasando, ¿no? Igual justamente cuando llega la procesión al altar, pues todos hacen reverencia hacia el altar. Entonces, como esa parte que siempre ha habido. Y pues bueno, o sea, por ejemplo, si tú vas a San Pablo, pues vas a ver que no hay imágenes, pero no es porque queramos, o sea, no es como porque sea parte de nuestra identidad o nuestra doctrina. O si busco como un tipo de iglesia, pues luterana más, bueno, o sea, clásica que lleva mucho tiempo, que tiene recursos, pues en realidad sí tiene como todas estas imágenes. Y bueno, no sé si quieren agregar alguna otra cosa. Sí, justo es interesante porque, bueno, la iglesia del Buen Pastor creo que tiene muchas imágenes lindas, está llena de vitrales que gracias a Dios alguien donó para que se pudieran tener. Y realmente es muy hermoso mirar la iglesia con estos vitrales. Tiene en la parte del altar tres vitrales y después tiene en cada una de las ventanas de la iglesia vitrales, cada uno de ellos con un significado y la oficina pastoral también tiene otro vitral, especialmente el de la oficina es el del Buen Pastor, y cada uno de estos vitrales, bueno, reflejan algo. Tal vez si entra alguna persona, justo como lo hablaba hace un momento Aldo, reformado o de toda esta corriente, va a decir, ¿qué están haciendo estos? ¿Por qué tienen estas imágenes? Incluso también si entra alguien a la iglesia de San Pablo, va a mirar que a lo mejor en el altar tenemos una cruz y va a decir, ¿por qué esta gente idólatra tiene una cruz o una imagen? Y creo que ahí es donde se amplía demasiado el primer mandamiento en explicar cómo este tipo de cosas. Y creo que, bueno, a la vez esto nos va llevando a otra pregunta que vamos a responder justo en un momento sobre si los luteranos tenemos imágenes, íconos o toda esta parte. Pero justo me gustaría regresar un poco más atrás a lo que el catecismo nos está mostrando. ¿Qué nos dice el catecismo al respecto? Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas. Y realmente amplía mucho la explicación de lo que es un Dios porque a la vez nos quiere reflejar la ley de Dios, nuestra realidad, y una realidad para nuestra vida es que nosotros como seres humanos, por nuestra naturaleza humana y pecadora, somos idólatras. Y a veces, justo aquí es donde puede decir mucha gente como, no, yo no soy idólatra, ¿cómo crees que yo voy a ser idólatra si yo no tengo ni una imagen, ni una cruz en mi casa, no tengo ni un crucifijo, ni tengo nada de esto, ni... entonces yo no soy idólatra? Y es a donde vamos a justo la parte que Liz y Abby nos estaban comentando. A veces uno no se da cuenta de qué tan sutil es la idolatría que entra a nuestra vida y las cosas que nosotros vamos colocando como un ídolo. No necesariamente tenemos que tener una imagen, un crucifijo o cualquier Una icono, estampa de una un santo. estampa o un pescado, porque muchas veces la iglesia cristiana usa un pescado como un símbolo.
No muchas veces necesitamos tener esas cosas para nosotros tener un ídolo. Incluso muchas veces en la vida cristiana, yo por ejemplo he visto muchas familias cristianas que entras a la casa y tienen una Biblia abierta y porque creen que esa Biblia abierta tiene como poderes místicos o mágicos que te cuidan y te protegen si la Biblia está abierta. Entonces ahí empiezas a ver cómo la idolatría se ve reflejada en nosotros. Mucha gente, por ejemplo, usa crucifijo porque dice, ah, esta medallita, esta cadena me va a proteger a mí en todo momento. O Oye, La Biblia abierta me va a proteger a mí en todo momento. O cierto tipo de cosas que yo hago me van protegiendo a mí, como poniendo cierto tipo de superstición sobre ese tipo de cosas. ¿Qué nos dice el primer mandamiento al respecto? Dios nos dice que todo nuestro temor, nuestro amor y nuestra confianza debe de estar puesto solamente en Él. ¿Dónde está nuestra confianza en nuestro día a día? Muchas veces nuestra confianza en nuestro día a día está en infinidad de cosas. Puede ser mi trabajo, porque yo confío en que si yo trabajo voy a tener lo necesario y voy a poder salir. Entonces, en cierta manera, yo digo, bueno, no necesito a Dios porque yo tengo trabajo. O en cierta manera puede ser mi salud, porque a lo mejor digo, si yo tengo salud, pues no necesito a Dios porque yo tengo salud. Cuando estoy enfermo, entonces me acuerdo de Dios, pero mientras tenga salud, no me acuerdo de Dios. O a veces mi confianza incluso está puesta en mi pareja, porque digo, mientras yo lo tenga a él o la tenga a ella, soy el más feliz del mundo y nada me va a faltar porque yo estoy con ella y todo va a estar bien. O, ya lo sé, ya sé, ya sé. no, o incluso muchas veces se vuelve nosotros mismos y nosotros hacemos un ídolo a nosotros mismos porque creemos que nosotros tenemos la suficiente inteligencia, el suficiente poder o la suficiente capacidad de poder salir ante cualquier situación o cualquier problema y decimos, mientras yo esté bien, todo está bien. Mientras mi salud esté bien, todo está bien. Y a lo que nos dice el primer mandamiento, la explicación del primer mandamiento, ahí estamos colocando nosotros un ídolo. Y ese ídolo puede ser incluso mi celular, mi computadora o bienes materiales, una persona o cualquier cosa, incluso una imagen, cualquier cosa a la que nosotros le demos el primer lugar en nuestra vida, pongamos nuestro corazón o nuestra confianza en eso, eso se vuelve un ídolo y eso se vuelve un Dios. Y al final de cuentas eso se vuelve pecado porque estamos fallando al primer mandamiento, estamos colocando esos dioses. Entonces creo que aquí empezamos como a responder un poco a esta pregunta de, bueno, los luteranos tenemos o valoramos los iconos, las imágenes y todo esto. Y creo que, bueno, esto va relacionado con lo que Aldo nos estaba comentando hace un momento. Si nosotros colocamos nuestro amor, nuestro temor, nuestra confianza en ese tipo de cosas, cualquier cosa que sea que no sea Dios, entonces estamos participando de idolatría. Entonces cierro la Biblia, la que tenemos en la entrada. Y eso también lleva una pregunta. ¿Es malo entonces tener cruces? ¿Es malo tener iconos? ¿Es malo tener imágenes? Es que, No es no, cierto. dime, cuenta. Es Ahí, si me permiten, a ver, quiero como hacer un comentario a ambas participaciones. La primera, la de que dice Aldo, ¿no? En cuanto al tema de la dulia y la hiperdulia. Eso es cierto. En cuanto a los documentos oficiales del Vaticano, ellos definen esas formas de adoración, pero yo siento que resulta más interesante ver cuál es la práctica, ¿no? Porque en la teoría son muy buenos para definir todas las cosas y todo tiene un nombre. Pero, por ejemplo, si como en este ejemplo que les decía de las personas que adoran bueno, no sé si adoran, ¿no? Las personas que llevan cargando su imagen de la Virgen María el 12 de diciembre, sería bueno ir y preguntarles, oye, ¿qué tipo de adoración estás ejerciendo aquí? ¿Es dulia o es hiperdulia? Y realmente ver si eso tiene una adoración consciente en cuanto a lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí afuera está ¿cómo se llama? ¿Es una capilla? No, una imagen aquí Una afuera capilla. y está un Juan Diego y está la Virgen María así grande y está la imagen de Cristo, pero así en chiquito y no está parado, está acostado, ¿no? Entonces, en alguna ocasión decía el pastor Balduino que
era necesario observar qué era lo que te transmitían las imágenes porque estaban colocadas en sus dimensiones y en las formas en las que están puestas justamente para comunicarte un mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo diría, si bien es cierto en el tema de la dulia y la hiperdulia, es, bueno, que el practicante, el creyente de a pie realmente cómo ejerce dicha adoración, ¿no? O por lo menos aquí en nuestro país. Y lo otro en cuanto a la parte de los evangélicos, eso es cierto. Ellos no colocan una cruz, pero por ejemplo colocan un Salmo 91 así en grandote dentro de su sala y lo rodean de luces, ¿no? Es la misma, quitan a la Virgen María, ponen el Salmo 91 y ejercen casi lo mismo. O sea, es como únicamente están sustituyendo lo que hace el, no sé, las otras prácticas en cuanto a la colocación de un objeto que representa su fe para tenerlo de esa forma, ¿no? Y también, como lo decían, el clásico de tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en tu sala para que te protege de las malas vibras. Eso yo nunca lo había escuchado, lo del salmo. Sí. Sí, yo lo he visto en varios hogares y es muy interesante porque sin afán de juzgar, realmente no va por ahí, pero soy muy curiosa y es como, ay, a ver, la Biblia está bonita, ¿no? Y empiezo como a moverla o a ver la portada, a ver de qué colores o qué versiones. Y muchas veces me ha tocado ver las Biblias súper empolvadas de que se ve que nada más está ahí abierto Estoy abierta. y no se ojea ni siquiera. ¿El Pero Salmo 91 es el que se supone que usan para los exorcismos o ese es otro? el Salmo 91 es el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Pero no sé si lo usen para... Ah, no, o sea, es que se supone que hay uno como específico, que es como el que siempre se usa. Las pensaba que era ese, pero no sé cuál sea, la neta. Probablemente sí sea, no lo Es que sé. todavía no he participado de ningún exorcismo. A ver. Yo la otra vez encontré un paper del LCMS como de 80 páginas del exorcismo, ahí lo tengo, pero no lo he terminado de leer. Por si a alguien le interesa, hay un paper oficial. Hay que hablar de esto en un capítulo más adelante. Sí, Ajá. sería Sería Nada más bueno. espérame, hay 80 páginas que leer y ya les doy mi opinión. Cuando Aldo lea las 80 páginas hablamos de eso. un episodio. Espérenlo próximamente. Sí, no, pero es que realmente sí es muy interesante todo esto que están comentando, porque, por ejemplo, pensando en los católicos, como decía Abby, pues a veces es la Virgen o un San Judas, ¿no? O algo así, como siento que son muy representativos de los católicos, ¿no? Pero en otras religiones también he visto como que lo que decía el pastor al principio, ¿no? Que es su pastor o su profeta o el equivalente a su líder al que veneran, ¿no? Entonces muchas veces no pueden ejercer su día a día o llevar a cabo sus actividades diarias sin que él les dé como la luz verde de que sí pueden hacer eso, ¿no? Entonces, a veces se vuelve también como una especie de dictador, pero al que también veneran, ¿no? Entonces, a mí eso siempre se me ha hecho muy curioso y también, pues he visto varias noticias, ya saben, en TikTok de personas que han cometido atrocidades porque su profeta, su líder o pues es que no sé cómo llamarlo, les dice que hagan eso, ¿no? Entonces, incluso han salido varios reportajes acerca de algunas cuantas sectas en donde la gente está eh, tan envuelta en eso que participa de cosas pues realmente feas, ¿no? Terribles, horripilantes, en donde uno pensaría, bueno, ¿dónde está su lógica o dónde está el amor cristiano, el amor al prójimo, el amor hacia las personas? Y es que ellos están tan cegados en obedecer a lo que esta persona, este líder les está diciendo, que termina siendo pues aberrante, ¿no? O sea, sí ha habido cosas muy sorprendentes de todo eso y a mí se me hace muy extraño pensar en eso en la actualidad, pero son cosas que realmente siguen sucediendo, ¿no? ¿Has visto la serie de La Luz del Mundo? No la he visto completa, pero he visto algunos cortos. Entonces, sí, justo más o menos de ahí estaba platicando, pero se me hace impresionante. Hay que mirarla y hacer una reacción a esto. Sí. Aparte creo que ya hay dos, creo que hay uno de HBO y otro de Netflix. No Interesante. sabía el de Netflix, pero Pero es justo interesante porque justo lo que el catecismo nos enseña al respecto, donde está nuestro corazón, ahí está Dios. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón? Y creo que esta es una pregunta válida para todos nosotros
para los que nos escuchan y para nosotros que estamos hoy aquí. ¿Cuál es la prioridad dentro de nuestra vida? ¿Qué es en lo primero que piensas en tu día a día? Si nosotros estamos pensando en otra cosa, si nosotros nos despertamos y ya estoy pensando en que, tengo que ir a trabajar o tengo que hacer esto, tengo que sobrevivir o tengo que pagar mis deudas o tengo que hacer esto, si eso ocupa el primer lugar en mi vida y en mi pensamiento, ahí estoy colocando un Dios. No es necesario que yo tenga una imagen en mi casa de un billete para yo decir, yo adoro al dinero. Y creo que es algo muy, muy sutil. De hecho, Lutero en el Catecismo Mayor habla sobre esto mismo, sobre el Dios dinero. Él lo menciona claramente. Y él dice que es una de es una de las formas más fáciles de que el ser humano puede caer en idolatría, adorar el dinero, porque pues el dinero a todos nos gusta, ¿no? Y es necesario para nuestro día a día, pero muchas veces nosotros colocamos el primer lugar ante todo esto, como necesito dinero. Había alguien que decía, dinero, dinero, no me acuerdo qué era. Aprende algo, dinero. Dinero. Su dinero. Y se vuelve una realidad para nosotros porque a veces solamente vivimos, trabajamos y despertamos y suspiramos bajo este mismo objetivo, bajo conseguir lo necesario. Hay algunos ejemplos en la Biblia, bueno, creo que la Biblia está plasmada de esos ejemplos del ser humano, de cómo va colocando diferentes tipos de idolatría, pero creo que un ejemplo básico lo encontramos desde el comienzo en Génesis con la caída. Creo que la caída es una parte donde podemos profundizar muy ampliamente sobre muchos temas, especialmente sobre este punto de la idolatría. Cuando Adán y Eva fueron creados, fueron colocados en el huerto del Edén y tenían todo para sobrevivir y para subsistir. No necesitaban absolutamente nada, sino que ahí tenían todo en el huerto del Edén. La serpiente llega de forma sutil, llega a la mujer y comienza a tener esta conversación con la mujer y le dice, bueno, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. La mujer responde, en primer lugar, de forma bien, tomada la palabra, y dice, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todos menos del árbol que estaba en el centro. Nuevamente llega la serpiente y le dice, es que Dios te está diciendo que cuando tú comas de esto, vas a ser igual a Él. Y esto es algo tentador que pasa en nosotros como seres humanos. No queremos depender de Dios. Y creo que es una realidad en la vida de todas las personas. Queremos depender de nosotros o a lo que nosotros coloquemos nuestra confianza. Por ejemplo, uno de los programas más famosos en México, en nuestro país, en la televisora más popular es La Rosa de Guadalupe, donde justamente nos habla de estas cosas, ¿no? La trama es la misma, hay un problema, hay una situación, la gente le pide a la Virgen y la Virgen responde. ¿Dónde está su confianza? Bueno, está en la Virgen, en algo que puede resolverles como sus problemas. Y así es nuestra vida, ¿no? La serpiente vino y puso la duda ante la mujer y la mujer dijo, bueno, yo tengo la manera de solucionar los problemas. ¿Cuál problema? No tenía ningún problema, dependía completamente de Dios, entonces, ¿qué le iba a faltar si tenía todo ahí? Pero ella quiso ponerse a la par de Dios para resolver las cosas que incluso ni tenía que resolver. La mujer cae en esta tentación y la lleva con el hombre y el hombre cae en la misma tentación y esto se vuelve, bueno, la primera idolatría, en querernos colocar a la par de Dios y hacer las cosas a nuestra propia voluntad. ¿Cuántas veces no vemos nosotros esto mismo reflejado en muchas iglesias? Por ejemplo, la Iglesia Católica piden a la Virgen de Guadalupe para que Dios les dé un milagro y Dios les resuelva su problema X o Y que están pasando. ¿Qué pasa en las iglesias reformadas? Una historia similar. Van y le piden a un pastor o alguien, un profeta, yo que sé, alguien que hace milagros para que les resuelva las cosas a como ellos quieren. ¿Qué nos dice Dios al respecto? Bueno, en el Padre Nuestro, Dios nos enseña a orar, Jesús nos enseña a orar a nosotros y una de las peticiones del Padre Nuestro es, hágase Señor tu voluntad. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros como seres humanos decir, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida?
Y creo que es ahí donde no nos gusta, porque no nos gusta pasar por ningún problema, por ninguna enfermedad, por ninguna cosa, sino queremos colocarnos a la par de Dios y resolver nuestras dudas a como nosotros queramos, a la manera que nosotros queramos, y es ahí donde nosotros nos creemos Dios. Y es ahí donde en respuesta a esto nosotros vamos colocando muchas cosas para, por ejemplo, decir en el caso de la Iglesia Católica Romana, es que la Virgen que apareció en una gotera me resolvió un milagro, en un comal. en un comal, en una tortilla. O es donde dicen, la cruz que yo tengo en la puerta de mi casa, yo iba pasando por ahí y me persigné y le pedí y me resolvió mi problema. O por el otro lado, es que yo fui a tal iglesia y le pedí a Dios y Dios utilizó o Dios mandó a tal persona y me resolvió. Pero volvemos a lo mismo, nosotros nos queremos poner a la par de Dios y colocar esas cosas para que resuelvan nuestros problemas y para que nos ayuden. Y al final todo esto, de forma sutil, termina quitándole a Dios el primer lugar que quiere ser en nuestra vida. Nuestro temor, nuestro amor y nuestra confianza, Dios quiere que lo tengamos solamente en Él y en ninguna otra cosa, sino Él quiere ser nuestra prioridad por sobre todas las cosas. Y es ahí donde justo vamos viendo todas las demás cosas y podemos decir, entonces, si todo aquello donde pongo yo mi corazón es idolatría, tendría que vivir sin nada en mi casa, tendría que quitar todo lo que hay, cortinas, floreros, lámparas, cruces y todo lo que haya para no generar un Dios. Es algo interesante que se vuelve en nuestra vida. La respuesta básica a esto, rápida, sería, si aquello ocupa un lugar dentro de mi corazón, pues sí debería de quitarlo porque está ocupando el lugar que Dios quiere tener en mi vida. Ujú. Y creo que, o sea, ahorita que estábamos platicando de todo esto, hablando como específicamente de los luteranos, creo que está esa idea que nosotros adoramos a Martín Lutero y no es así. Entonces, muchas personas que no conocen la iglesia luterana y que se han acercado como, o que se les ha invitado, ¿no? Como, hey, te invito a la iglesia. Y es como, ay, ¿de qué iglesia es? No, "Ah, somos cristianos luteranos, ¿no? Y es como, ¿y adoran a Martín Lutero? No, no lo adoramos. No, no, no tenemos imágenes de él con esa intención, ¿no? Bueno, de hecho aquí en la iglesia, como decía él, no hay como una imagen de Martín Lutero. Habrá que conseguir una estatua. Lo vamos a poner en el centro del Yo tengo jardín, un Lutero aquí arriba, pero pero no lo no adoramos. adoramos. No tengo un altar a él, pero es un Leo. Sí, creo que es una duda muy común en las personas que no conocen la iglesia luterana, pero bueno, nuevamente les repito, no adoramos a Martín Lutero, únicamente, bueno, de hecho él, solo para comentar rápidamente, o sea, de hecho él no es que haya dicho, ahora como yo estoy plantando estas tesis aquí, ahora voy a crear una nueva religión y se va a llamar luteranos, ¿no? O sea, esa nunca fue como su intención. Él no es que haya creado una nueva religión y los haya nombrado o nos haya nombrado como luteranos. Esa nunca fue su intención. Ahora se nos conoce así como luteranos, pero realmente somos cristianos, ¿no? Creemos en Cristo y adoramos a Dios únicamente. Pero bueno, yo también quería que profundizáramos un poquito en esto, ¿no? Los luteranos adoran imágenes, ya lo habíamos estado mencionando un poco, pero quería empezar por esto, por Lutero, ¿no? No lo adoramos, pero bueno, o sea, hay iglesias que tienen cruces completas con Cristo, nosotros solo tenemos la cruz sin Cristo, ajá, así como lo muestra. Entonces, no sé, ¿quieren comentar un poquito más acerca de esto? ¿Qué les ha parecido? O ustedes, chicos, Abby y Liz, cuando recién llegaron a la iglesia, ¿qué pensaron al ver la cruz ahí? A mí, pues no me causó ningún problema. De hecho, yo en el estudio tengo un crucifijo también, así, grandote. Y Tamaño real. tamaño real. 2 metros. Nada, no es cierto. No, no es cierto, no tengo un crucifijo tan grande, pero sí está, o sea, no es tan pequeño, sí está grande. Pero recuerdo que o sea, cuando quería comprarlo, Lee se oponía mucho, ¿no? Era así como de, no, o sea, ¿por qué vas a hacer esto, no? ¿Le vas a prender un sillo o qué? Y,
Y entonces no tenía ningún problema. De hecho, una de las cosas que más me gusta de la iglesia luterana es eso, ¿no? La centralidad en Cristo, en que al centro de las iglesias luteranas siempre está la cruz, está el bautisterio también, y bueno, está como, no está en el centro ¿cómo se llama? El púlpito, a donde se pone el ponente a predicar, ¿no? Porque es normal que, por ejemplo, en las iglesias evangélicas lo que está en el medio es el púlpito, su micrófono y atrás una batería. Entonces, son cosas que yo creo que desde que entras visualmente te enfocas en Cristo. Desde como mi punto, yo creo que yo sí tuve más Realmente. renuencia, porque incluso creo que el pastor, no sé si se acuerda, que pregunté que si, que por qué tenían la cruz en el centro. Entonces yo así era como que no, no me gusta esto, no, demasiado católico para mí. Sáquenme de Y ahí. incluso cuando decía Aldo que, bueno, no, no recuerdo cómo lo comentó, pero sí me vino a la memoria cuando fue el día de la Reforma, cuando todos los pastores entraron a la iglesia del Buen Pastor con una cruz grandota y venían todos atrás de él y La cruz todos procesional. Ajá. ándale, y iban caminando todos hacia el centro y todos como que volteamos y por ende yo también volteé, ¿no? Entonces todos estaban volteando a cuando entraba la cruz y así como que le decía a Abby entre dientes nada más, no, aquí no es, aquí no es. Entonces, Perdóname Dios como, lo que estoy haciendo. sí, casi, casi, así como que no, no, no sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces ya era como, ya después fue como que, la pusieron ahí y ahí se quedó, pero no fue como que le hayan hecho un altar y hayan hecho otras cosas, ¿no? Entonces ya era como que, ok, pero déjame seguir yendo al catecismo y ver cómo va avanzando igual mi pensamiento, incluso. Ahorita ya no tengo tanta renuencia, pero sí hay como que a veces, perdón que mencione mucho como que mi vida en el pentecostalismo, pero es donde la mayor parte, ¿no? He estado. Entonces es como que un, un ¿cómo se dice? Un choque como cultural, ¿no? Porque estaba en algo donde cero imágenes. Pero incluso me viene otra vez a la memoria, aparte de como decía el pastor, recordaba que como decían una persona, que no quiero mencionar quién es, pero por ahí decían, que a ella cada vez que se subía a los camiones la asaltaban y que no sabía por qué. Y cuando llevaba su Biblia no la asaltaban, no le pasaba nada y todo eso. Entonces ella decía que si la llevas en el celular no cuenta porque es como que yo creo que las personas no te ven. Entonces, y el diablo como que tampoco, Eso. ajá, no se asusta. Entonces tenías que llevarla en físico en tu bolsa y abrirla y leerla y así, solo así no le pasaba nada. Entonces, tengo una duda, no sé si igual no la puedan resolver, como que, por ejemplo, si, no sé, tengo una Biblia, ¿no? Mi Biblia se me moja. ¿Esa Biblia la tengo que seguir conservando o la puedo desechar? Interesante, ¿no? Una pregunta muy interesante, pero es justo creo que va respondiendo como a lo que habíamos planteado hace un momento. Bueno, realmente nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y tratamos de cuidar esta palabra de Dios siempre en cada momento de nuestra vida. Tratar de, bueno, no ensuciarla, no maltratarla. Ahora, bueno, tenemos la bendición de poder tener nuestra Biblia en el celular, pero a veces no es como que vamos a borrar la aplicación de la Biblia como al final, bueno, no creemos en esto como algo que haga milagros, que haya algo místico dentro de todo esto, sino lo importante de lo que está en la Biblia es leerla, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si nosotros tenemos una Biblia abierta en nuestra casa como tal,
o si decimos, bueno, esta es mi Biblia favorita y mientras, como el ejemplo que nos traía Liz, si yo la traigo en el camión, nada me va a pasar. Entonces yo le estoy colocando poderes, superpoderes a la Biblia, ¿no? Y mi confianza no está puesta en lo que dice la Biblia, sino en lo que, en el libro como tal. Entonces, lo que nos enseña la palabra de Dios es poner nuestra mirada solamente en Cristo, que sí es dado en la Biblia y que debemos de tratar la Biblia con cuidado y todo esto con cuidado, está bien. Pero si le damos poderes más allá o sobrenaturales a todo ese tipo de cosas, entonces nuestro amor, nuestra confianza ya está colocada sobre este punto. Y creo que eso me lleva como justo a plantear como el siguiente punto. Pareciera que es un poco contradictorio lo que los luteranos decimos, ¿no? Porque al final decimos, bueno, el primer mandamiento nos enseña a no tener otros dioses delante de mí. Entonces, ¿por qué los luteranos a veces tienen cruces, tienen imágenes, tienen crucifijos, tienen íconos o tienen estas cosas? ¿No será que se están contradiciendo al respecto? ¿No será como que están pasando por alto el primer mandamiento y están colocando otras cosas? ¿Qué lugar ocupan estos iconos en esto? No tengo mucho que decir. Aquí Adelante. el principal Álzate tú, defensor del Saldo. uso de iconos, responsables, responsablemente. Ajá. Bueno, o sea, igual ya había explicado un poco lo del catolicismo, pero también iba a explicar lo del ortodoxo y también se me fue un poco la onda. Y bueno, a mí me pareció interesante cuando empecé a ver como esta distinción, bueno, o sea, cómo utilizaban los iconos los ortodoxos. Y lo que se me hizo interesante es que tienen como que varios lineamientos, o sea, es como de cómo vas a usar, o sea, lo primero que te enseñan es como que quieres un icono, tienes que como saber cómo lo vas a usar, ¿no? O sea, creo que habla bien como de la preocupación que se tiene por no ser idólatra. Igual, por ejemplo, o sea, empezando por la pintura como tal, o sea, el icono clásico es caricaturesco, por así decirlo, ¿no? Es una, o sea, es como la primera diferencia entre lo romano y entre lo ortodoxo, bueno, se me fue el nombre, bueno, del otro Oriente. lado, básicamente, oriental y occidental, ajá. Ujú. Entonces, el latino, pues, es como fotorrealista, ¿no? Entonces busca hacer como una representación fiel de la persona. Y en la ortodoxia, pues, es como caricaturesco y es a propósito, ¿no? Es como que digas, es porque no saben pintar, ¿no? Entonces lo hacen así como con facciones diferentes a las que ves en un ser humano real, sino justo para decir como es una representación de algo. Igual algo que ellos mencionan mucho es que ellos hacen iconos porque Dios se hizo hombre. Entonces, Ujú. algo que también pues no acostumbran a hacer los ortodoxos, no, justo estaba buscando que no todos lo tienen prohibido, solamente hay dos iglesias, se me fue el nombre, autocéfalas, que lo tienen prohibido, una es la rusa y la otra no recuerdo, que lo tienen prohibidos por concilios locales, y los otros solamente no lo recomiendan, pero yo, bueno, te digo, esas iglesias tienen prohibidos representar a Dios el Padre. O sea, no lo tienen aprobado y es como si lo tienes, tienes que deshacerte de él o lo que sea. Y justo por eso, porque ellos piensan que a través de la encarnación, pues se hizo posible eso. Ya, Dios ya se hizo hombre, ya pudimos verlo, sabemos que es hombre, por eso se le representa como tal. También otra cosa de lo que vi es que ellos no suelen representar a la Sagrada Familia como lo hacen los católicos. Esto es, si no están como familiarizados, es esta típica imagen donde está Jesús, María y José, y bueno, Jesús chiquito y los dos abrazándose o algo así, como estando juntos. Ellos no lo hacen porque piensan, bueno, eso no está prohibido, pero está igual no recomendado, ya que ellos piensan que si lo pones así, pareciera ser que lo haces como una familia normal, ¿no? O sea, como completamente humana, como que no se le da el papel a Jesús de ser Dios, ¿no? Y también pues tienen como recomendaciones acerca de cómo deberías de tener tú los iconos en tu casa. Por ejemplo, como lo recomendable es siempre tener como a Jesús en el centro, ¿no? Y que sea como tu icono más grande. Aunque si bien, no sé, si lo tienes a la izquierda y no está tan grande tu icono, tampoco es como que el fin del mundo, es como lo menos ideal, pero también tienen como cosas más ideales que podrías hacer, ¿no? De cómo ir acomodándolos, así como primero Jesús, primero bueno, como lo clásico es comprar dos ahí. Es comprar el de María con el niño Dios y el de Jesús como tal, ¿no? El que tú decidas. Es como que siempre recomiendan tener como esos dos y comprarlos como justamente como juntos, ¿no? La Teotocos. Y, ajá, y justos, algo que dicen es que es muy común
que casi siempre, así como el 95% de las veces, cada vez que ponen la Teotocos, a la Madre de Dios, siempre lo ponen con Jesús, ¿no? O sea, obviamente también hay iconos de ella sola, pero sobre todo es como que siempre lo tienen a ella, ¿no? Como recordando que es la Madre de Dios, ¿no? Siempre los dos juntos. Y justo de este icono, pues tal vez es muy conocido, o sea, si buscan así Theotokos, sale justo esta imagen de María con el niño Dios. Y bueno, es por muchos reconocido como el primer icono, y el primer iconógrafo sería Lucas el Evangelista. De hecho, si buscas así como Luke First Iconographer, sale un icono de Lucas pintando ese mismo cuadro. O sea, es un icono dentro de un icono, ¿no? Y como según la tradición es como, sí, el primer icono que se hace y es hecho por este evangelista. Entonces, como que hay como esa tradición y esta evidencia del uso de las imágenes. Igual como regresando completamente a la historia, pues igual ya lo habíamos comentado en otro episodio de los descubrimientos de las catacumbas del siglo II que tienen imágenes. Entonces, pues, o sea, siento que hay como bastante evidencia sobre esto. Y también, pues he visto que estos mismos iconos, si bien se denominan ortodoxos, en realidad son bizantinos, ¿no? Y puedes encontrarlo tanto en iglesias católicas como ortodoxas, y también las he llegado a ver en una iglesia luterana. Hay una que se llama Blessed Sacrament Lutheran Church, creo que está en Idaho, y es del CMS. Y su altar, pues es en realidad muy sencillo, pero está adornado con estas imágenes. Entonces siento que como lo hace resaltar. Según mal recuerdo, tiene cinco imágenes. En el centro está la crucifixión y también está las Theotokos, está Juan Bautista y no me acuerdo qué otros iconos hay. Y también, bueno, ya para terminar, porque siento que me estoy acaparando con el show, también siento que es imposible hablar de esto sin hablar del segundo concilio de Nicea, que pues básicamente habla de esto, ¿no? Y justo es ahora sí que de los ecuménicos, el que menos personas se suscriben, porque justo habla de las imágenes. Y pues bueno, de plano los reformados pues lo desechan completamente, ¿no? O sea, yo de hecho tengo un libro que no sabía que era reformado, que habla de todos los concilios y también como de credos, y justamente ni siquiera habla de la existencia de Nicea II. Entonces, pues, o sea, sí creo que es importante pues mencionar que esto existe, que, bueno, desde hace mucho se tiene como esta discusión de cuál debería ser el papel, así como de qué tanto se puede como interactuar con ellos, qué trato se le debe de dar. Y pues eso es todo, no sé quién quieren agregar más. Y allí de lo que hablas acerca del segundo concilio de Nicea, pues es como interesante ver cuál fue el desarrollo, ¿no? que llevó, que todo empieza justamente por el ataque de las herejías, ¿no? O sea, primero el término Teotocos es un término cristológico que habla acerca de la naturaleza real de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, pero cómo después estas cosas empiezan a llevar no sé, en su máxima consecuencia el segundo concilio de Nicea termina siendo como el responsable de lo que hoy vemos en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sí, creo que todo esto que mencionan es muy interesante porque también nos ayuda a dar un poco de contexto acerca de dónde viene todo esto, ¿no? No es como que nosotros estemos ahora, en este momento, decidiendo ir en contra de imágenes, sino hay fundamentos detrás de esto. Y también qué tipo de imágenes, ¿no? O sea, como decían al principio, no recuerdo quién fue, o tal vez fueron todos, pero mencionaban que depende mucho el sentido que se le dé a esto, ¿no? O sea, si podemos tener imágenes como un crucifijo, por ejemplo, pero no, o la Biblia, como decíamos, pero no es que yo pase enfrente y diga como, sí, hoy tengo bendición, ¿no? O sea, o voy a venerar esto como, como objeto, ¿no? Sino tal vez como a manera de... Pues de recordar eso, ¿no? Bueno, este crucifijo me recuerda, este crucifijo me recuerda aquel que murió por mí y por mis pecados, ¿no? No adoro a esto como madera o del material que sea su crucifijo, no lo adoro, pero recuerdo a aquel que dio su vida por mí, ¿no? Entonces creo que todo esto que mencionan es muy interesante para dar más contexto acerca de dónde viene esto, las bases también en las que se cimentan todas estas cosas, y creo que quieres compartir un versículo. Sí. Sí, bueno, justo hablando de esto, me recuerda a San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, como él les escribe y les dice, me propuse no saber entre vosotros
otra cosa sino a Cristo y este crucificado. Y creo que ahí en sus palabras nos da una imagen de cuál es el centro de la vida cristiana. Y también lo que el primer mandamiento nos enseña. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos está hablando que Dios quiere ser el centro de nuestra vida. ¿Cuál es este centro? Bueno, el centro de lo que hablábamos hace semanas. ¿Cuál es el centro de la palabra de Dios? Cristo crucificado, muriendo por cada uno de nosotros para darnos su perdón, su vida eterna y su salvación. Eso es lo que realmente quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida y quiere ser el centro de nuestra vida y de nuestras iglesias. Y es lo que como luteranos enseñamos, predicamos y nosotros confesamos. Y eso, bueno, muchas veces somos apoyados de todo lo que existe a nuestro alrededor para apuntar a eso mismo. Por eso a lo mejor si entramos a una iglesia luterana, lo que vamos a encontrar en el centro de la iglesia luterana es una cruz. Muchas veces con un crucifijo, algunas ocasiones no va a estar, no va a ser un crucifijo como tal, sino solamente una cruz. Es lindo cuando está un crucifijo como tal, porque nos enseña ¿dónde está nuestra redención? ¿Dónde está el perdón de nuestros pecados? ¿Y cuál es el centro en nuestras iglesias? Cristo crucificado para darnos el perdón de nuestros pecados, pero ese Cristo que también resucitó por cada uno de nosotros. Si lo tenemos ahí, no es porque adoramos esa imagen, no es porque adoramos esa cruz, o no es porque digamos, vamos a postrarnos ante todo esto como tal ocurre también en las procesiones de entrada a la iglesia, sino porque esto nos recuerda a nosotros, es una imagen visual que nos recuerda a nosotros dónde está nuestra redención, como San Pablo claramente lo dice. No quiero saber de nada más que de Cristo y este crucificado, porque ahí está el perdón de nuestros pecados. Entonces, si yo cuelgo una cruz, normalmente los pastores traen una cruz, o si yo uso una cruz en mi vida diaria, o si en el auto, en mi auto pongo una cruz o algo, eso no debe decir que yo, por medio de esa imagen o de esa cruz, soy salvo, sino lo que realmente ocurrió en la cruz, que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y es ahí donde entonces estas imágenes empiezan a cobrar sentido. No porque la imagen en sí tenga poderes sobrenaturales o el icono tenga poderes sobrenaturales, sino lo que representa y lo que a mí me enseña como tal. Una imagen de un nacimiento, no es que yo adore el nacimiento como tal, sino que me recuerda la encarnación de Cristo, que Él vino a este mundo para eh, hacerse igual a mí, ser igual a mí y cargar mi pecado e ir a la cruz. Si yo veo una imagen de Cristo en la cruz, no es que yo diga, ahora voy a adorar esa imagen, o si yo tengo una cruz en mi casa, no adoro esa cosa, sino lo que representa y donde yo he recibido esa salvación en Cristo en la cruz, muriendo por mí para el perdón de nuestros pecados. Y creo que eso nos lleva como a responder a esta pregunta. ¿Los luteranos usan imágenes? Siempre y cuando estén el verdadero significado en esto. Claro que las usamos y las podemos usar, podemos traer una cruz, podemos tener un icono, podemos tener algo siempre y cuando yo no adore eso, sino lo que hizo Cristo en la cruz por mí y lo que eso me recuerda. Y creo que es lindo cuando yo recuerdo todos los días, me despierto y todos los días recuerdo que Cristo murió por mí. Y a lo mejor, bueno, si en mi habitación tengo una imagen o si en mi casa tengo una imagen de Cristo en la cruz y yo paso y la veo, no digo, ay, esta imagen me ayuda o esta imagen trae protección a mi casa como algo sobrenatural, sino Cristo es quien sostiene mi vida. Cristo es quien está para mí y ver esa cruz me recuerda el gran sacrificio de Cristo por mí. Ver esa imagen me recuerda lo que Él ha hecho por mí para tener el perdón de mis pecados. No poniendo nuevamente nuestro corazón sobre eso, sino nuestro corazón únicamente está en Dios y en lo que Él ha hecho por mí para el perdón de mis pecados. Oye, ahorita dijiste algo bien interesante, o sea, hablando específicamente de las iglesias luteranas, dijiste que
seguramente si las visitan o si asisten a una, pues van a ver una cruz, ¿no? Un crucifijo. Pero creo que es algo importante a considerar al momento de visitar otras iglesias, ¿no? ¿Qué es lo que tienen esas iglesias en el centro, ¿no? En muchas ocasiones, o bueno, en iglesias católicas, pues normalmente está como la Virgen en grande, ¿no? Y alrededor tal vez santos, ¿no? Pero en otras iglesias sería interesante ver qué es lo que tienen en el centro, ¿no? Porque al final de cuentas, pues eso es lo que rige su doctrina, ¿no? O sea, ¿qué le estás dando como ese mayor lugar o qué es lo que te identifica para ser como parte de? Entonces eso, no sé, no había reflexionado en eso y se Y me creo, hizo... y creo que Avi nos estaba comentando al comienzo de eso, o sea, por ejemplo, del otro lado reformado, pentecostal o toda esta parte, lo que tú vas a encontrar en el centro, nos estaba comentando, es un atril y atrás del atril una batería. Incluso ya no utilizan atril como tal, o sea, solamente una persona va y se para en el centro y comienza a hablar. Y eso también refleja sobre qué están hablando y sobre de qué se va a tratar el asunto, ¿no? Se va a tratar sobre ti, sobre tu superación personal, o se va a tratar sobre la alabanza, si a lo mejor la batería está en el centro, los músicos están en el centro, se va a centrar a lo mejor en la música que tú puedes hacer y a la vez, bueno, sí, termina reflejando lo que crees, lo que confiesas. Y creo que eso es parte lindo de la iglesia luterana. Aldo le gusta mucho ver la arquitectura de la iglesia luterana y todo el significado que lleva como tal. Pero normalmente en una iglesia luterana, cosas básicas que uno va a encontrar al entrar en una iglesia luterana es eh, la cruz, el crucifijo en el centro, el altar, la mesa del altar, un púlpito y la pila bautismal. El púlpito nunca va a estar en el centro, la pila bautismal puede estar en la entrada o puede estar en el centro de la iglesia o al frente de la iglesia en medio y la mesa del altar. Es algo básico que a la vez termina reflejando lo que nosotros creemos, lo que nosotros enseñamos y confesamos. Si no vemos esas cosas es como, ah, caray, algo está ocupando el primer lugar. Sí, listo. Además, ahí en tema de las iglesias pentecostales, digo ya las más modernas que llegué a visitar, inclusive ya tenían el fondo negro, la pared negra, uso de muchos reflectores, no sé, o sea, ya era un lugar listo para que dieras un concierto o una plática al estilo TED. Y bueno, bueno, yo quisiera hacer una pregunta como para que Aldo saque los conocimientos o A el ver. pastor. A ver. Porque, o sea, ya hablamos ahorita en cuanto a lo que no tenemos ningún problema, ¿no? En cuanto al uso de las imágenes, pero que hay de todo lo que los reformadores sí quitaron, como el uso de las reliquias y, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que inclusive, no sé si vieron que en el año pasado, aquí en México andaban trayendo un brazo supuestamente de San Judas Tadeo en las iglesias católicas y, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Este, ¿Qué podrían decir ustedes en cuanto al uso de las reliquias? Uy, esa es una pregunta difícil, ¿no? O sea, sí considero difícil porque hay como bastantes variados puntos de vista. O sea, porque inclusive hay un teólogo bautista que es como muy conocido, no sé si lo has visto, Gavin Nordland. Sí. Ah, Ujú, justo, o sea, él pues es bautista, ¿no? O sea, está completamente del otro lado. Y así ujú, en su video acerca de las reliquias, habla, o sea, siento que es un tono diferente al que lo hace de las imágenes. A las imágenes sí se opone completamente. Y aún así, aún con su background, pues tiene como, expone cierta evidencia de las reliquias. Pero siento que es un tema muy difícil ya aterrizarlo en la actualidad. Por ejemplo, creo que igual, no, o sea, lo he oído, pero no sé si lo dijeron alguna vez en un video o sea, justo lo que decía Martín Lutero del problema de reconocer una reliquia y más a este punto de la historia cuando se ha perdido muchas cosas, ¿no? Creo que decía algo así como de si juntas todas las astillas que dicen ser de la cruz de Jesús, podrías construir el arca de Noé 3 veces o algo así, ¿no? Entonces, como de cómo te puedes asegurar realmente, o sea, por ejemplo, igual con el manto de Cristo, pues es difícil como realmente decir si eso no es. O sea, lo mucho que puedes llegar es decir, este objeto es de tal época, ujú. pero de ahí es como de qué más puedes tú poder comprobar a este punto de la historia después de 2000 años. Igual justo antes de entrar aquí estaba repasando el séptimo concilio de Nicea
Igual algo de lo que normalmente no se habla de los concilios es que tienen muchos cánones. O sea, se rescata como lo más importante, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer concilio, pues la naturaleza de Jesús, ¿no? Que Jesús realmente es Dios, ¿no? Pero en realidad, pues también hay otras cosas que se abarcan y también muchos anátemas, ¿no? O sea, en realidad si dices, me suscribo completamente a este concilio, te estás suscribiendo a la doctrina principal, a todos los cánones y a todos los anatemas. Estás condenando a mucha gente al infierno también cuando lo haces. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, uno de los cánones del concilio de Nicea II es que ninguna iglesia puede ser consagrada si no tiene una reliquia. Entonces, pues, o sea, igual se hace antes de descubrir todo nuestro mundo, ¿no? Bueno, todo nuestro continente, I mean. Entonces, como va a llegar un punto en el que, si Dios quiere, vas a evangelizar tanto que ya no va a haber reliquias, o sea, ¿qué vas a hacer? Entonces, por ejemplo, igual también, pues se meten como otras cosas. Por ejemplo, o sea, sé que en el catolicismo hay grados de reliquias. Entonces, por ejemplo, el último grado, una reliquia es un objeto que tocó otra reliquia. Entonces, pues, o sea, siento que es algo difícil. O sea, no tengo como el conocimiento del tema como para decir sí o no, pero sí veo como lo difícil que puede ser. Y, por ejemplo, pues entonces yo podría llevar algo y hacerlo reliquia, ¿no? O algo antiguo y hacerlo reliquia. Entonces, como digo, no tengo el conocimiento, pero se me hace un tema difícil e interesante. Sí, creo que es un tema interesante y justo el documento que Aldo nos estaba hablando acerca de Lutero era porque esta parte criticaba el hecho de que muchas personas creían que justo como tal tú eras santificado, tú eras perdonado, tenías como una entrada un poco más libre al cielo si tú participabas de algo que estuviera como relacionado con las reliquias y con todo este tipo de cosas. Nuevamente volvemos a la base del primer mandamiento, donde está nuestro temor, nuestro amor y nuestra confianza. De eso hacemos un Dios. Y cosas tan lindas como puede ser un buen recuerdo, algo que fue usado para el bien de la predicación y de la palabra de Dios, puede muchas veces colocarse en un ídolo en nuestra vida. ¿Por qué nosotros tenemos una iglesia llamada San Pablo, una iglesia llamada San Pedro? ¿Acaso estamos adorando a estos santos? Bueno, creo que eso es un tema para hablar más adelante acerca de qué es lo que creemos nosotros acerca de los santos o de todo esto. Pero aclaramos, no adoramos a San Pablo, no tenemos una imagen de San Pablo en la iglesia como tal, sino recordamos que fueron personas utilizadas nuevamente para la predicación de Cristo y para que a nosotros nos llegara el evangelio del perdón de nuestros pecados. Entonces, como tal, todo lo que pasa dentro de nuestra vida o todo lo que está alrededor de nuestra vida no debe ocultar a Dios ni su gracia para cada uno de nosotros, ni mucho menos el perdón de Cristo en la cruz para cada uno de nosotros. Debe ser siempre el centro de nuestra confesión, el centro de nuestra vida y el centro de nuestra fe. Si nuestra fe, nuestro amor, nuestro temor y nuestra confianza está en cosas físicas, cosas materiales, en nosotros mismos o en alguna otra persona, o incluso puede ser en un animal o una planta o algo, entonces le hemos quitado a Dios el primer lugar de nuestra vida. Dios quiere ser el centro de nuestra vida, Él quiere guiarnos, quiere dirigirnos y quiere sostenernos. Y justo es interesante lo que responde el catecismo, porque es Dios mismo diciéndonos, lo que te falta, espéralo de mí y pídemelo a mí. Entonces ahí es donde tenemos la respuesta a todas las cosas. Si Él nos ha enviado a su Hijo, ¿cuánto más no nos va a ayudar en las cosas básicas de esta vida? Así que estamos invitados a confiar en Él por sobre todas las cosas y a descansar en Él por sobre todo. Ah, temer, amar y confiar en él. Sí, bien, pues este era el tema de hoy. No sé si alguien quiera agregar algo más ya para cerrar. Creo que es un tema muy interesante que nuevamente nos invita a reflexionar también en dónde estamos poniendo nuestra confianza, quién es nuestro Dios o a qué hacemos nuestro Dios. Y bueno, creo que es un tema muy, muy lindo, también muy amplio, que nos da para mucho, para poder seguir hablando mucho tiempo. Pero bueno, queríamos compartir esto como
como piezas claves de esto y no sé si alguien quiere agregar algo más antes de despedir. Yo solo pienso que se nos está olvidando el punto más importante de los iconos y es alejar a los reformados de tu casa. La, Ya, solo eso. la estampa en la puerta que dice este lugar es católico, no se recibe propaganda protestante. Este lugar es protegido por una Glock y por Dios. Entra y conocerás a los dos. Y yo del pero y mi cruz ahí. Y otra cruz. Y muchas cruces por todos lados. Y textos bíblicos. Pero no los adoramos, adoramos a Cristo. Ya, pues muchísimas gracias chicos por participar y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Déjennos en los comentarios algún tema que les gustaría que abordáramos. También déjennos saber qué les pareció este video y si tienen alguna duda o algo que les gustaría compartir, ya saben que aquí abajito lo pueden dejar en la sección de comentarios. No olviden suscribirse, darle like y compartir con aquellos que no nos conocen, que no conocen acerca de este gran podcast. Así que, bueno, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, bye.